El día de hoy vamos a entrar a una nueva sección dentro del esquema que les había yo mostrado. Esta es la sección número 3 y el capítulo en Apocalipsis va a ser el 2. Estaremos entrando a esta nueva sección dentro del esquema que habíamos hecho. Es la tercera sección, el mensaje de Jesucristo a las iglesias. Y en esta sección estaremos estudiando desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el terminar del capítulo 3. A esta sección se le titula o le hemos titulado el tiempo presente. Esto es lo que está sucediendo ahora, es el tiempo de la iglesia. Vimos el tiempo pasado, que es la manifestación del Cristo glorificado, la visión que Juan tuvo. Eso sucedió, esa visión fue hace 2000 años. Ahora estamos en el tiempo de las iglesias y vamos a estudiar esa carta que fue enviada a cada una de las iglesias de parte de nuestro Señor Jesucristo. En esta nueva sección nos corresponde el día de hoy ver carta a Éfeso, la primera de las 7 cartas que estaremos estudiando. Si Dios nos concede, hoy estaremos viendo la introducción y también estaremos viendo esta carta a Éfeso. Y de ahí, si Dios nos permite, estaremos estudiando 2 cartas por estudio. Trataremos de no entrar en muchos detalles para poder cubrir 2 cartas en cada estudio bíblico. Bien, capítulo 2, versículo 1, dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos, y cuando leemos este versículo 1, nos daremos cuenta que casi así es la introducción a cada una de las cartas que fueron enviadas a estas 7 iglesias. A manera de introducción, hermanos, para adentrarnos a lo que son las 7 iglesias en la provincia de Asia, en Asia Menor, hoy conocido como Turquía. Ahí vemos que, por ejemplo, este erudito en historia bíblica, William Ramsey, dice: la mayor autoridad moderna en la historia antigua del Asia Menor. Él insiste correctamente en que debe haber habido una razón para la selección de estas 7 iglesias en particular. Él es un investigador, es un erudito, y dice: tiene que haber una razón por la cual el Señor Jesús escogió estas 7 iglesias en esta provincia, habiendo mucho más iglesias en el Asia Menor. Él llega a la conclusión siguiente. Dice: se hace inevitable la hipótesis de que los 7 grupos de iglesias en que la provincia había sido dividida antes que el Apocalipsis fuera compuesto eran 7 distritos portales. ¿Qué quiere decir? Cada una de las 7 iglesias a donde el Señor mandó una carta se convirtió como en la cabecera de las misiones alrededor. 7 iglesias representando 7 distritos eclesiásticos, cada uno de los cuales tenía como centro o punto de origen una de estas 7 ciudades importantes del primer siglo. También él piensa que había una ruta de distribución del correo a raíz de la carretera romana que existía en aquel entonces y que en semicírculo pasaba por estas 7 iglesias. Ahora, usted y yo, antes de entrar a estas cartas, debemos hacer la siguiente pregunta: ¿está Dios interesado en su iglesia? El día de hoy, ¿está Dios interesado en su iglesia? Si usted está tentado a dudarlo, mire con cuidado estas 7 cartas. El Señor del universo conocía cada una de estas iglesias
y su situación muy personal y particular de cada una de ellas. Así como el Señor Jesús cuida de cada una de estas iglesias, así cuida de la iglesia presente, así cuida de la suya también. Desea que su congregación alcance su máximo potencial para honrar a Cristo. Estas son preguntas que nos estamos haciendo porque a través del estudio de estas 7 cartas usted va a tener una respuesta de parte del Señor Jesús que viene entretejida en cada una de esas cartas. Las cartas a las 7 iglesias están saturadas de aliento. Cristo pide que compartan el Evangelio, les advierte contra las concesiones o el dar mucho margen o mucho espacio al avance de la cultura, del paganismo, que no hagamos concesiones con nuestro estilo de vida, con nuestra fidelidad a la sana doctrina, y exhorta a las iglesias a escuchar y superar la actitud permisiva para poder heredar la vida eterna. Esta es la síntesis de lo que tratan estas cartas. Espero que haya podido captar esta síntesis. Si algo se puede usted aprender, apréndase esto. Las cartas a las iglesias están saturadas de aliento. Cristo pide que se comparta el Evangelio. Les advierte contra las concesiones o el relajamiento de su vida espiritual y les exhorta a escuchar y a superar la actitud permisiva para heredar la vida eterna. Amén. Bien, las 7 cartas no corresponden técnicamente a una manera epistolar típica. Usted analiza las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, y se va a dar cuenta que no son del todo similares a estas 7 cartas. Por lo tanto, es mejor denominarlas mensajes proféticos a las iglesias, porque no entra muy bien en el cuadro de lo que era una epístola formal o una carta en el primer siglo. Se han presentado diferentes propuestas para la estructura común a estas 7 cartas. Y en general les voy a presentar una pequeña estructura a continuación. Pero antes de eso quiero que veamos cuáles son estas 7 cartas que vamos a estar estudiando en este capítulo 2 y capítulo 3. Carta a Éfeso, carta a Esmirna, carta a Pérgamo, carta a Tiatira, carta a Sardis, carta a Filadelfia y la última carta a Laodicea. Todas estas ciudades importantes del primer siglo, de donde se distribuía, se compartía también el Evangelio a las diferentes aldeas, rancherías alrededor de cada una de estas ciudades. Les adelanto algo: entre las 7 ciudades, aquí y cuando tuvimos la oportunidad de visitarlas, todas muy imponentes, todas con mucho prestigio, todas tienen su importancia, su relieve, pero ¿cuál creen que es la capital de las ciudades? De hecho, la capital de toda Asia Menor. ¿Escuché algo por ahí? No, bueno, ahora es Estambul, pero de estas 7 ciudades. Éfeso era la capital del Imperio Romano en el país que ahora conocemos como Turquía, en el primer siglo, Asia Menor. Entre muchas ciudades grandes, Éfeso era la capital de la capital ahí, ¿sí? Para que vean ustedes su importancia. Y es la primera ciudad a donde Cristo le manda
su carta o manda una carta. Bien, vamos a ver las 7 secciones de las cartas a las iglesias en Asia. Esto le va a servir para el día que usted quiera estudiarlas, usted solito, usted mismo. Vea este formato en casi todas las cartas. Varía en alguna que otra, pero normalmente llevan estas secciones. Primero usted va a encontrar el mandamiento de escribir a un ángel o al ángel de la iglesia. Lo primerito que el Señor Jesús le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo. Lo va a usted a encontrar en todas las cartas. La segunda sección, la autodescripción de Cristo. En alguna carta se autodescribe como el alfa y el omega. En otras se describe como el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. La tercera sección es un elogio de las buenas obras de la iglesia. 2 iglesias no reciben esta sección en su carta. 2 iglesias no tienen nada realmente que les elogie el Señor. Pero si tienen algo que admirar, esa es la tercera sección, un elogio a las buenas obras de la iglesia. Sección 4, la acusación por algún pecado. ¿Qué les está marcando el Señor? ¿Qué les está señalando? Y bueno, en este caso sí, todas tienen, excepto una, tienen una acusación por pecado. 5, también van a tener una exhortación al arrepentimiento y una advertencia de juicio o estímulo a superar la debilidad. Y la mayoría tiene una advertencia: si no cambias tu actitud, si no cambias tu manera de proceder, va a venir esto sobre ti. Esto no lo encontramos en el Nuevo Testamento, excepto en Apocalipsis. Esto no lo encontramos así, hablando el Señor Jesús con esas advertencias. Lo más que se atrevió el Señor Jesús, y no porque haya podido atrever, sino son palabras que yo estoy ocupando simplemente, lo más que se atrevió el Señor Jesús fue allá en Mateo capítulo 7. Al término del Sermón del Monte dijo: al hombre que escucha estas palabras y no las pone en práctica o no obedece, le compararé a un hombre que construyó su casa sobre la arena. Y eso fue lo más duro que dijo el Señor Jesús. Aquí no. Aquí exhorta, acusa por el pecado, exhorta al arrepentimiento y da una advertencia si no va a haber cambio en la vida de la iglesia. Número 6. Exhortación a discernir la verdad del mensaje. El Señor quiere en un momento que hagamos una pausa a la hora de leer la carta. Dice el Señor: deténganse, hagan una pausa y analicen lo que les estoy diciendo. Disciernan, analícenlo, saboréenlo, medítenlo, porque quiero un cambio de parte de ustedes. Y hermanos, esto sucede en muchas ocasiones cuando asistimos a la iglesia y se está predicando, se está enseñando la palabra de Dios y no discernimos la verdad del mensaje, no saboreamos la palabra de Dios, realmente no la recibimos, entonces nos vamos como venimos. El Señor Jesús, que conoce nuestro corazón, conoce la intención de nuestro corazón y sabe que cuando nos reprenden, incluyendo Él, cuando Él nos reprende también, sabe que cerramos nuestro corazón. Entonces Él está haciendo una exhortación a discernir la verdad del mensaje. Número 7. Y al último hay una promesa a los conquistadores. Hay una promesa a los que hacen el cambio, a los que se rinden a los pies de Cristo, a los que piden perdón al Señor, prometen hacer un cambio y empiezan a hacer un cambio de 180 grados
regresan por el buen camino por el que venían. Amén. Esto es lo que vamos a encontrar en cada una de las cartas. También vamos a ver que el Señor Jesús en cada una de ellas, Cristo se presenta con ciertos atributos particulares y muy adecuados a la situación de cada iglesia. Él conoce tan bien a las iglesias que sabe cómo presentarse o introducirse en cada una de las cartas. Él tiene la medida de la fe de cada una de ellas, les enseña a superar el problema específico que está enfrentando esa iglesia. Presenta la solución al problema que tiene la iglesia, se presenta como el yo sé, y vamos a analizar qué verbo es ese, es más allá de simplemente conocer algo. Por lo tanto, entonces vemos que el desarrollo lógico de cada carta culmina con la promesa de heredar la vida eterna con Cristo. Esa es la finalidad del Señor. La finalidad de que el Señor reprocha el pecado de la iglesia y les da una advertencia es porque su finalidad es que hereden la vida eterna juntamente con Él. Ese es el punto principal de cada carta. Y la iglesia debería entender que cuando se nos llama la atención, si es que en alguna ocasión se nos ha llamado la atención, ese es el propósito, hermanos. Que no perdamos nuestra entrada al reino de los cielos, que estemos bien con Cristo. El cuerpo de cada carta proporciona la base sobre la cual el Espíritu Santo llama a las iglesias a responder positivamente, escuchando primeramente lo que la carta dice y lo que inevitablemente debería la iglesia de hacer para salir vencedora. Al final de cada carta hay un mensaje más amplio. Al final de cada carta hay un mensaje más amplio que creemos que puede aplicar a todas las iglesias del primer siglo y a todas las iglesias del día de hoy. Aunque cada carta se dirige a la situación propia de una iglesia en particular, es relevante para las necesidades de las otras 7 o 6 iglesias y en consecuencia para toda la iglesia universal. Cuando hablamos de la iglesia universal, hablamos de todas las iglesias de Jesucristo en todo el mundo y desde todos los tiempos, de todos los tiempos. Bien, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar a esta primera carta, la carta a la iglesia en Éfeso. Y iniciamos, como todas estas cartas, la primera sección. Jesús está hablando con Juan el teólogo y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Aquí tenemos otra traducción. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Noten las pequeñas diferencias entre la Reina Valera y esta traducción que yo he hecho. Son mínimas, pero tienen relevancia. La diferencia es de que aquí no está Casiodoro de Reina para poderles explicar las palabras que él utilizó para su traducción. Yo utilizo algo más literal porque tengo la ventaja de estar aquí y poderles explicar con más lujo de detalle por qué escogí cada una de estas palabras. Cristo elogia a la iglesia de Éfeso por su ortodoxia. Préndanse esta palabrita también. Una cosa es ortodoxia y otra cosa es doxia. Doxia viene de la palabra adorar, doxología, adorar. Ortodoxia tiene que ver con doctrina.
Tiene que ver con doctrina. Vemos que Cristo elogia a la iglesia en Éfeso porque mantiene viva la sana doctrina, pero la condena por la falta de difusión del evangelio y la exhorta a superar esta grave falta para heredar la vida eterna. En otras palabras, si algo se acuerda usted, si una cosa se quiere acordar de la carta a Éfeso, es esto. Los 7, 8 versículos que vamos a estar ahorita estudiando se resumen en esto. Has dejado tu primer amor. Tiene que ver directamente con esto. ¿Ok? Entonces, si algo puede usted grabarse de la carta a Éfeso, es esta sección. La elogia por resguardar la sana doctrina, pero la censura por su falta de amor por el prójimo, al no difundir el evangelio. Pero la exhorta a superar esta grave falta para heredar la vida eterna. Se puede mencionar primero que Éfeso, por ejemplo, desempeñó un papel fundamental en el inicio de la iglesia cristiana dentro del mundo gentil. Fue el centro de la misión paulina y posteriormente la residencia del apóstol Juan. Es una iglesia bastante próspera e importante por su ubicación. También tuvo prioridad geográfica, ya que era el mejor puerto de entrada a la provincia de Asia. Éfeso fue la capital de Asia Menor, un centro de comercio de tierra y mar. Y fíjense, junto con Alejandría, ¿en dónde Alejandría? Alejandría en Egipto. A ver, nótenlo pues, para que ya no se les olvide la otra vez. Alejandría en Egipto y Antioquía, ¿en dónde? Siria. Esas 3 ciudades eran las más importantes de este cuadro bíblico en el primer siglo. Antioquía en Siria, que es donde le llamaron a los seguidores de Jesús por primera vez cristianos. Alejandría, porque es el lugar donde se tradujo la Biblia hebrea 250 años antes de Cristo, y también inició ahí una grande misión, una grande iglesia. Y la Biblia menciona a varias personas que habían venido de Alejandría y se habían refugiado en Antioquía de Siria, donde juntamente con Pablo y Bernabé estuvieron ahí predicando la palabra de Dios. Bien, Éfeso es una de las ciudades con mayor influencia en la parte oriental del Imperio Romano. También importante, desgraciadamente, por el famoso templo a Diana, o como marca Hechos de los Apóstoles, Artemisa, es la misma. Diana, la Diana de Éfeso, un tremendo templo que, bueno, más está en las ruinas, ahora ahí en la ciudad de Éfeso, pero esta ciudad es la ciudad donde vimos que había mucho más casas en el primer siglo que tenían agua corriente, tenían aire acondicionado y tenían refrigerador. ¿Okay? La opulencia, el dinero que había ahí. Había casas que dentro de las casas tenían sus propios nichos, sus propias capillitas a sus dioses. Aparte tenían ese grande templo a Diana de Éfeso. Y bueno, junto con el templo de Diana, pues venía también un culto de adoración pagana, más de 2000 sacerdotisas, rameras, en fin, pues era un puerto marítimo, así es que imagínense, llegaban los hombres del mar y pues iban a ver a las sacerdotisas. Pero era un punto importante ahí,
en Asia Menor. Bien, dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Juan recibe la orden de escribir fielmente lo que Jesucristo tiene que decir de la iglesia. El ángel puede representar, hermanos, y lo vimos en capítulos anteriores, al mensajero de Dios para la iglesia, o al ministro o al líder religioso en la iglesia. Debemos notar que el título ángel conlleva la idea de alguien que tiene la confianza del que lo envía. Por lo tanto, el mensajero tiene el deber de representar a Cristo con fidelidad. Debe escribir solo lo que Jesús le dicta. Y también podemos percibir una relación muy estrecha entre Jesucristo y el ángel de la iglesia, ya que el hecho de que lo lleve en su mano tiene un significado muy alto, muy elevado. Vamos a ver qué significa eso. Jesús dice: yo soy el que sostiene las 7 estrellas en su diestra. Jesús se presenta con su autoridad divina y su señorío sobre todas las cosas, especialmente como la fuente de autoridad de sus mensajeros. El énfasis de esta palabra kratón, esta palabra es kratón, el énfasis de esta palabra nos indica que Cristo está presente con toda su soberanía y Él está en control y tiene el poder sobre sus mensajeros. Porque esta palabra quiere decir que están en la mano o están sostenidos en la mano de Cristo. Y esta palabra quiere decir que no solamente están ahí, sino que están ahí porque Cristo es la autoridad de ellos, es su gobierno, ellos están para servir a Cristo, y tiene más que ver con la situación de que están bajo la autoridad de Cristo y que Cristo es el que los gobierna. Por eso son siervos de Dios, y no tiene que ver tanto con protección, de menos no la palabra kratón. Dado que los mensajeros siempre están presentes, esta palabra quiere decir el control es un concepto más apropiado de esta palabra. Él está en control de ellos, más que protegido por ellos, que también obviamente está, pero la palabra en sí quiere decir que Cristo está ejerciendo su autoridad a través de ellos, o que ellos están sometidos bajo la autoridad de la soberanía de Cristo. Esa expresión, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. El que camina entre los candeleros es el Señor Jesús. Él tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, los mensajeros a las iglesias, indicando su poder y autoridad sobre las iglesias y sobre sus líderes también. Pero este juego de palabras, de caminar en medio de los 7 candeleros, tiene dos ideas, presenta 2 ideas. El verbo caminar en medio de los candeleros tiene esas 2 ideas. Por una parte, tiene la idea de que Él está cuidando a los 7 candeleros. Él camina entre los 7 candeleros para que el fuego de las lámparas no se apague, y anda entre los candeleros y les cuida, les atiende. Pero también tiene este sentido de que Él camina entre los candeleros o entre la iglesia porque la está observando, la está supervisando. El Señor no solamente está entre las iglesias para cuidar de ellas, sino para observarlas, para estudiarlas, analizarlas. Así es que esto debe ser importante para nosotros cuando venimos al servicio, que no solamente vengamos a pedir al Señor sobre nuestras necesidades, pero sino que también vengamos a cumplir con nuestra devoción, porque Él está observando, Él está al pendiente.
Continuamos y dice al final del texto, dice estas cosas. La transliteración solamente tiene dos palabras, dice esto. Tade legei. Esta es una fórmula profética construida en los patrones del Antiguo Testamento, hermanos, que introduce la descripción de Cristo en cada una de las 7 cartas. Pero también es un formalismo utilizado por los reyes del tiempo antiguo. En particular, los reyes de Persia utilizaban mucho esta expresión cuando escribían una carta o ordenaban que se escribiera una carta a nombre de ellos. Yo, el emperador, yo, el rey, yo, X, dice esto. ¿Sí? Eso era un formalismo de autoridad viniendo de los reyes persas. Pero también lo vamos a encontrar en la manera como los profetas hablan con el pueblo de Israel. Eso es un pequeño detalle, pero es importante porque refleja la autoridad de Cristo para escribirle a sus iglesias con toda la autoridad, como un rey que escribe a sus súbditos. Versículos 2 y 3. Yo conozco, voy a leer simplemente mi traducción. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y pusiste a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos, y has soportado y has resistido y no te has fatigado del arduo trabajo a causa de mi nombre. Recuerden que cuando ponemos letras itálicas, quiere decir que esto lo hemos agregado para que tenga sentido nuestra expresión en español, pero no aparece en el original. Es que estas palabras de aquí hasta aquí es suficiente en griego para entender que no han desmayado después de haber trabajado arduamente, ¿sí? Pero simplemente no aparece en el griego porque no es necesario. Es necesario en nuestro español para que tenga mayor claridad, mayor sentido. En esta ocasión Cristo está elogiando a la iglesia en Éfeso. Vamos a ver por qué. Número 1, por su arduo trabajo. Sí, porque más adelante dice, yo sé tus obras. Su arduo trabajo, paciencia, resistencia al pecado, examen cuidadoso de los falsos apóstoles, sufrimiento paciente y sin claudicar. Toda la iglesia debe tener esas características. Nosotros deberíamos tener o debemos de tener estas características también. Pero estos buenos esfuerzos deben de surgir de la motivación o de nuestro amor a Cristo. Tanto el Señor Jesús como Juan recalcaron el amor de los unos a los otros como una prueba auténtica de que hemos aceptado el Evangelio. En el esfuerzo por mantener puras las enseñanzas de Cristo a través de Pablo, la moral y la doctrina, es posible perder el espíritu caritativo y servidor, hermanos. Un conflicto que no se puede resolver bien puede llegar a debilitar nuestra paciencia y nuestro afecto por los demás. Al defender la fe, cuídese de no levantar una estructura de rigidez que debilite el amor de Cristo en la iglesia. Procuremos eso. Tenemos la otra expresión, dice el Señor claramente, yo conozco tus obras. ¿Alcanza usted a ver juntamente conmigo que los hermanos en Éfeso no eran hermanos perezosos? Tenían obras, estaban activos.
estaban trabajando. Pero ¿por qué el Señor les rechaza duramente? Les exhorta fuertemente. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu perseverancia. Sigues trabajando. No se está refiriendo a que las personas iban al campo a trabajar o en la industria. No, para las cosas de la iglesia, para la obra del Señor. Las 5 iglesias que tienen alguna virtud, sus cartas comienzan con la expresión: yo conozco tus obras, siempre con la idea de un conocimiento absoluto. Y eso es importante, porque el verbo conocer no es un conocer experimental aquí, no, sino es el conocimiento de la omnisciencia divina de Jesús, es decir, un conocimiento completo y total de los hechos y de los motivos de la iglesia. Cuando Jesús dice a Éfeso: yo conozco, no está diciendo: ¿sabes qué? Pues yo sé quién eres, sé cómo te llamas, sé cuándo te bautizaste. No, el Señor Jesús está diciendo: yo sé lo que tú estás pensando, yo sé por qué haces lo que haces, sé que andas activo, sé que tienes muchas obras, trabajas bien duro, has perseverado todos estos 20, 30 años en la iglesia, pero no son suficientes para calificar. Yo te conozco bien, es lo que Jesús está diciendo. El Señor deja ver que los creyentes en Éfeso se mantenían fieles a sus principios doctrinales y estaban activamente involucrados cuidando la sana doctrina que habían aprendido del apóstol Pablo. Jesús inclusive reconoce las buenas obras y el arduo trabajo de perseverar en la doctrina y su buen comportamiento como cristianos, pues no robaban, no mentían, sino que también son elogiados por perseverancia. ¿Qué está sucediendo? Entonces, ¿por qué el Señor los va a reprender duramente? Es una iglesia que está activa, está trabajando. Y cuando específicamente Jesús dice tus obras, ta ergazo, que es esta expresioncita aquí, esta palabra es una expresión que se refiere no solo a que hay buenas obras en la iglesia, sino que se está refiriendo a su caminar cristiano. En otras palabras, eran hermanos que iban a la oración, eran hermanos que ayunaban, eran hermanos que cantaban, que ofrendaban y estaban activos, a lo mejor como nosotros el día de hoy, en los talentos, en la remodelación, en la limpieza del santuario. Estaban trabajando arduamente, estaban activos y su caminar espiritual era bueno, porque habían guardado la sana doctrina, habían perseverado y resguardaban con celo la sana doctrina. Y a más de eso, Jesús le dice: y yo sé que tú no puedes soportar a los malvados. Aquí lo que está diciendo es que los creyentes de Éfeso no podían tolerar a los maestros herejes y a los falsos apóstoles, y por esa razón los pusieron a prueba para determinar la calidad y modo de pensar de ellos. Esta palabra soportar, bastazo, bastazo, que es levantar, alzar, cargar o llevar algo pesado en tu espalda. Ellos no estaban dispuestos a soportar a los herejes. Esto es bueno. Ellos no estaban dispuestos a recibir a los falsos maestros, como en otros lados sí los recibían, en otra de las congregaciones que vamos a ver sus cartas más adelante. Ellos rehusaban recibir
a los falsos maestros, a los falsos apóstoles. Había hombres que después de Pablo se dieron cuenta que como Pablo no había sido parte de los 12 que caminaron con Jesús y presentó sus credenciales de que él miró a Cristo, que Cristo lo interceptó camino a Damasco y lo envió como apóstol a los gentiles, entonces por ahí se levantaron otros también. Dijeron, bueno, si Pablo puede, pues ¿por qué nosotros no? Pero eran falsos apóstoles. Nadie nos había enviado. Llegaban a las aldeas, a las ciudades, a las iglesias con cierta autoridad eclesiástica, como si los hubiera enviado el mismo Cristo. Y no era así. Los hermanos en Éfeso, al ponerlos a prueba, no sabemos cuál era la prueba, pero tenemos que entender que tenían dos cosas: suficiente conocimiento escritural para saber que lo que enseñaban eran falsedades. Entonces esto es importante también para nosotros, que usted y yo tengamos suficiente conocimiento bíblico para que cuando entre un falso maestro por aquí, usted y yo inmediatamente lo identifiquemos. Entonces ellos conocían las escrituras. Eso es bueno. Segundo, tenían el espíritu de discernimiento para discernir entre un falso profeta, un falso apóstol, un falso maestro y un verdadero. Distinguieron bien quién sí era y quién no era apóstol, hermano. No se equivocaron. Hasta ahí vamos bien. Y parece que entonces los hermanos en Éfeso deberían ser elogiados en vez de ser censurados. Trabajan, se esfuerzan, ponen a prueba a los que se dicen ser apóstoles, no soportan a los malvados, los rechazan, ponen a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallan mentirosos, los descubren. Bueno, gracias a Dios. Todo esto está haciendo la iglesia de Éfeso. ¿Por qué es censurada? Si está trabajando, está activa. Y además de esto, el Señor les dice: y mira, y has soportado, resistido, y no te has fatigado, no te has dado por vencido, no te has desmayado, pese al arduo trabajo. Entonces, estudiando esto, yo me imagino que es algo así como similar cuando estábamos haciendo las faenas para la remodelación de este lugar. Y las hermanas venían y preparaban comida, o domingo tras domingo, los hermanos que están en el talento, los hermanos que están al pendiente del mantenimiento del templo y todas las labores que se tienen que hacer. Soportan, resisten, las instructoras del SEGNA, los encargados de los niños, de los jóvenes, el director del coro, está semana tras semana, soporta, resiste, se fatiga. Porque esta palabra, te has fatigado, es un cansancio físico, es como has llevado una carga pesada y han trabajado hasta el agotamiento sin desmayar. En otras palabras, como esa expresión que yo tengo, estos sí estaban sudando la camiseta. ¿Sí? Esto es lo que da a entender esta expresión. Y todo esto, dice el Señor Jesús, lo han hecho a causa de mi nombre. Note usted que en su Reina Valera dice por amor de mi nombre. No existe la palabra amor en este versículo. No está mal en nuestra traducción, pero una mejor traducción sería a causa de mi nombre. Porque lo que les va a recriminar es la falta de amor. No entiendo por qué Reina Valera metió ahí la palabra por amor de mi nombre cuando no está en el original. Entonces, si lo que le faltaba era amor, entonces es por la causa del nombre de Jesús. Y es que hemos levantado el estandarte de que Cristo es nuestro Señor. Entonces, lo que hacemos en la iglesia lo hacemos
a causa de Él o para Él. Pero estaba faltando algo. Esta frase se refiere a la forma adjetiva, no subjetiva, de creer, como se desprende del capítulo 2, versículo 13, donde dice mi nombre, y es equivalente también a mi fe, capítulo 3, versículo 8, estamos hablando de Apocalipsis, donde es mi palabra, y se equipara con mi nombre. Cuando Jesús dice, tú lo has hecho a causa de mi nombre, es porque crees en mí, porque tienes fe en mí, por mi palabra, por mi evangelio lo has hecho. Todo lo que haces, todo lo que trabajas arduamente, lo haces por mi palabra, lo haces por mi nombre. Hasta ahí pues está bien, porque con el tiempo la iglesia en Éfeso llegó a ser conocida como la iglesia que no toleraba falsos maestros. Ahora, una cosa es sufrir por causas propias y una muy diferente es sufrir por causa del evangelio o la preservación de la sana doctrina. Aquí los creyentes son elogiados por sufrir por el nombre de Jesucristo. Y esto es bueno, pero sigue por ahí merodeando el problema de por qué el Señor Jesús le censura. Versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has abandonado tu amor del principio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras del principio. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Gramaticalmente, hermanos, entrando al versículo 4, hay un cambio de tono. Se percibe por las palabras en el original como que hay un cambio de tono, de semblante, de postura. Porque, por ejemplo, eso es lo que hace un poema. Poema puede venir hablando de amor y de repente sale un rechazo o una reprensión, ¿verdad? O una queja. Así, este cambio brusco, pero tengo contra ti. Todo esto viene bien y todo esto suena hermoso, es música a mis oídos. Pero tengo algo contra ti. ¿Qué es lo que Cristo tenía en contra? Pablo había elogiado a la iglesia de Éfeso por su amor a Dios y a los demás. En Efesios 1:15, muchos años antes de que el Señor Jesús mandara esta carta a Éfeso, muchos años antes. Pero muchos de los fundadores de la iglesia ya habían muerto para el tiempo de Apocalipsis. Y la segunda generación de creyentes había perdido su fervor espiritual. Fervor espiritual. Venían a la iglesia, seguían trabajando, sudaban la camiseta, seguían ofrendando, daban sus diezmos, hacían talento, limpiaban el templo, remodelaban la casa de oración, pero el fervor espiritual lo habían abandonado. Habían abandonado el fervor espiritual. Y entonces dice, pero tengo contra ti. El flujo positivo de ideas que viene hacia un brusco giro de reproche. Es un disgusto divino y la advertencia del juicio futuro si la situación no cambia. ¿Qué era el reproche? ¿Cuál es el reproche? Lo hemos escuchado muchas veces. Muchas predicaciones hemos escuchado acerca del primer amor. Has abandonado tu amor del principio. Aquí el énfasis, hermanos, de la formación gramatical está no en la palabra amor, sino en la palabra principio.
Ahí está el énfasis en la palabra protos. Palabra, aunque lo tenemos como proten, aquí proten, pero el énfasis es en el verbo o en la palabra protos. Protos, que quiere decir antes, primero. Esta es una contracción superlativa. Cuando hablamos de algo que es superlativo, estamos hablando de algo que es grande, que es de suma importancia. Entonces el diccionario dice: esta es una contracción superlativa de la partícula preposicional de lugar, de tiempo, de pro, antes de, delante de. Por lo tanto, es el primero del principio, o el principal, o el influyente, o el mejor de los amores. Aquí estamos hablando entonces de el amor del principio. Del principio. Pero ¿cuál era este amor del principio? ¿Es este amor unos por los otros en la iglesia en Éfeso? ¿O es el amor del cristiano por el Señor Jesús? ¿Cuál es el amor del principio? Jesús mismo da la respuesta sintetizando el decálogo diciendo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, algunos eruditos se preguntan y dicen: ¿será que Jesús les estaba reprochando porque ya no amaban a Dios como al principio? ¿O se estaba enfriando el amor que tenían por el prójimo? Y la verdad es de que uno no se puede dislocar del otro. El amor por el prójimo es un reflejo del amor por Dios. Y verdaderamente el amor a Dios lo vemos llevado a la práctica con el amor al prójimo. Mire, la primera generación de los convertidos en Éfeso hizo esfuerzos extraordinarios, de modo que en Éfeso la palabra de Dios crecía y se difundía con poder arrollador, como dice Hechos 19:20. En años posteriores, Pablo les dirigió una carta y los alabó por su fe y su crecimiento espiritual. Pero luego pasó el tiempo y los hijos y los nietos de esta primera generación perdió de vista el amor. Seguían con entusiasmo, y este era el error. Este es el error. Seguían con mucho apego y mucho entusiasmo la sana doctrina. La reunión en los cultos, el coro, la adoración, la predicación, el buen comportamiento cristiano, la vestimenta, el taparse la cabeza a las mujeres, el orar de rodillas, el ungir a los enfermos. Pero se les olvidó compartir el evangelio a los necesitados. Perdieron su primer amor, o el amor del principio, y ya no ayudaban al necesitado, ya no le compartían el evangelio al necesitado. Cuando estuve estudiando esto, me acordé de una iglesia así. A lo mejor ustedes la conocen. Yo conozco un movimiento así. No sé si ustedes conozcan un movimiento así.
resguardamos la sana doctrina con nuestra vida. No dejamos que pasen nuestra liturgia, y no puede haber un cambio en nuestra liturgia, en nuestro culto, porque es sacrilegio. Defendemos a capa y espada conceptos de nuestra doctrina y de nuestra disciplina, pero no evangelizamos, pero no salimos a las calles a compartir el primer amor. ¿Suena familiar? Y esa es la lección que el Espíritu Santo nos quiere dar a todos nosotros. Por eso Jesús está enojado, está airado y dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Otra buena traducción puede ser: recuerda hasta dónde has caído. ¿Qué tan lejos hemos caído, hermanos? Esta no era la iglesia de 1942. Una iglesia no solamente combatiente, espiritualmente fuerte, que resguardaba la sana doctrina, como gracias a Dios la resguardamos hasta este día, pero era una iglesia evangelística, una iglesia que compartía el evangelio con todos y por todos lados. Pero ya pasaron varias generaciones y ya no somos los mismos. Por eso el Espíritu Santo nos dice: recuerda hasta dónde has caído o de dónde has caído. Y entonces presenta una manera para salir del bache y dice: bueno, primero hay un mandato. Recuerda, que se dé el tiempo presente como seguir recordando. Analiza, piensa, y que no se te olvide, no solamente ahorita que estás escuchando, sino cuando llegues a casa, no se te olvide de dónde has caído. Luego el verbo has caído en tiempo perfecto indica que ha transcurrido un tiempo considerable desde que comenzó el deterioro. O sea, esto no comenzó ayer, hermanos. La razón de que nuestras iglesias no crecen y que dejamos de evangelizar, esto no pasó hace 8 días. Esto no pasó hace 10 años. Tenemos años que hemos dejado quizás el primer amor. Luego el mandato de arrepentirse está en tiempo aoristo. En griego ese tiempo aoristo es de una acción que pasó, que sucedió en el pasado, pero no sabemos cuándo. Por ejemplo, llegué. Sí, pero ¿cuándo? O estoy comiendo. Pues ¿desde cuándo estás comiendo? Amor, tienes 3 horas comiendo. No se sabe. Entonces está diciendo: esto sucedió en algún tiempo en el pasado, pero sigue sucediendo. Lo cual significa que una sola acción que debe durar de una vez por todas, que debió haberse terminado. Ok, ya nos dimos cuenta, detenernos, parar eso, dar marcha atrás y reaccionar. El Señor le está diciendo a Éfeso: no ha reaccionado. Y si te has dado cuenta, te has seguido de frente. Fíjate, recuerda, piensa, analiza de dónde has caído y haz un cambio. Y arrepiéntete y haz las obras del principio. El mandato es: el Señor no solo señala sus deficiencias, también les muestra cómo corregirlas. Eso es lo hermoso del Señor Jesús. Sí, nos está censurando, pero nos está diciendo cómo vamos a corregir el problema, y es arrepentirse. Y la palabra arrepentirse quiere decir: me voy a detener en la dirección equivocada en la que voy y voy a dar media vuelta y regresar por el buen camino que venía. Entonces necesitamos detenernos y regresarnos, hermano, a nuestros principios, a ese primer amor que teníamos o que tenía nuestra iglesia en el principio.
Y cuando venía una visita, todos le saludaban. Y cuando alguien nuevo aparecía en nuestra congregación, todo el mundo iba y le saludaba, le ofrecía un vaso de agua. No como en ocasiones tenemos visitas y a la hora del talento están comiendo solitos. Y nosotros estamos con nuestros más allegados, en familia, conviviendo, y se nos olvida que tenemos unas visitas. Pasan desapercibidos, como si fueran transparentes. No es este concepto, no es ese amor del principio que se está extinguiendo. Dios nos ayude. Por eso dice a la iglesia, a toda la iglesia: arrepiéntete y haz las obras que hacías al principio. Porque algo bueno estabas haciendo al principio, pero has dejado de hacerlo. Vuelve a hacer esas buenas acciones que hacías antes. Acuérdate del día de tu conversión, del día de tu bautismo, y cómo solamente el templo era felicidad para ti. Deja de pensar en ti y empieza a pensar cómo compartir el evangelio, cómo de menos atender a las visitas cuando tenemos aquí visitas. Porque si no, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí hay una amenaza, nos está amenazando el Señor. Esta amenaza es para que haya una reacción positiva de arrepentirnos y tomar medidas drásticas de corrección. Porque si no, Él viene y va a quitar el candelero de la iglesia de San José. El que Jesucristo quite el candelero de su lugar bien puede significar el dejar de ser una iglesia eficiente, efectiva, próspera. Usted visita cada una de estas 7 ciudades el día de hoy y todas están en ruinas excepto Esmirna. Pero no pudimos encontrar en toda la ciudad una iglesia que predique sana doctrina el día de hoy. De hecho, todo el país es predominantemente musulmán. Arrasaron con todas estas iglesias porque no hicieron caso, o hicieron caso omiso a la advertencia del Señor Jesús. Así como los candeleros de los 7 brazos del templo daban luz a los sacerdotes para ministrar en el templo, las iglesias deberían dar luz a las comunidades vecinas. Y por eso tenemos el ministerio del banco de comida. Y por eso deberíamos tener el deseo de evangelizar y de hacer otras cosas por ganar las personas para Cristo. Sí estamos activos, tenemos actividades, estamos activos, hay trabajo, quizás algunos cansados, pero el trabajo más importante y primordial quizás lo estamos descuidando. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor Jesús. Yo creo que después de darles una reprensión bien dura, pues lo sobó un poquito el Señor Jesús. Sí, fue muy duro. Y les dice: pero tienes algo que me agrada. Tú aborreces las obras de los nicolaítas, las mismas obras que yo también aborrezco. Entre los falsos maestros estaban los nicolaítas. Este grupo era de origen incierto, no se sabe mucho de ellos, así es que para qué, ¿verdad? Inventar o entrar en teorías. Pero sí es evidente que era un grupo influyente. Pudieron ser discípulos del judaísmo o gnósticos. De cualquier manera, su doctrina fue repudiada por la iglesia. Lo rechazaron. El Señor Jesús dice: tú aborreces las obras. Sí, aquí el énfasis es en que tanto la iglesia como Cristo aborrecen las obras de los nicolaítas, de los liberales,
de los gnósticos, de los falsos maestros. Pero el énfasis no está en aborrecer a la gente. El día de hoy que tenemos esta nueva cultura de géneros y todo este sistema superliberal y desenfrenado, sigamos nosotros aborreciendo las obras de la carne, las obras de las tinieblas, pero no aborrecer a los que la practican. Los que la practican necesitan el amor de Cristo. Necesitan que el Evangelio llegue a sus vidas. Cristo también aborrece las malas obras, pero no aborrece a las personas con esta conducta. Quiere que se arrepientan. Él ama al pecador arrepentido. Busquemos que ellos también se arrepientan. No es que viven en esta oscuridad y el Señor ya los ha desechado. No, quiere que los ganemos para Cristo, pero si ellos rechazan el Evangelio, entonces ellos ya habrán tomado la decisión de quedar fuera. Para culminar, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Esta expresión, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, es un modismo. El mensaje va dirigido no solo a la congregación en Éfeso, sino a todas las iglesias. En otras palabras, el mensaje es para la iglesia universal de todas las épocas y lugares. Y tenemos que atender el mensaje. Por lo tanto, dice, el que tenga oreja, oiga. ¿Tienes oído? ¿Tienes una oreja? Pues pon atención, dice el Señor. Esta expresión realmente salió de la boca del Señor Jesús durante su ministerio terrenal. Y aquí la vuelve a utilizar como un modismo para decir, pues si tienes la facultad de escuchar, pon atención, que no pase desapercibido esta exhortación. El consejo es a vencer, a salir victoriosos, a perseverar en Cristo, a permanecer fieles a Él. El vivir así trae consigo grandes recompensas. Y la recompensa que Él tiene para la iglesia, aunque esta expresión no es en un tiempo pasado o perfecto como una acción finalizada, sino una acción o actuación actual y continua. Él dice, despójate de esa actitud de no compartir el Evangelio. Sacúdete eso y hazlo todos los días. Y lo haces hoy, hazlo hoy. Y lo haces mañana, hazlo mañana. Y es una acción continua. Sigue venciendo, sigue compartiendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay una herencia y una bendición. Yo le voy a dar a esa persona de comer del árbol de la vida, hermanos. Jesús promete al triunfante el derecho de comer del árbol de la vida. Ese árbol que tuvo que ser restringido su acceso a nuestros padres Adán y Eva el día que pecaron. Pero ahora el Señor nos va a dar a comer de ese árbol. Estaba en el huerto del Edén, ahí estaban esos dos árboles, pero el Señor lo tuvo que resguardar porque no era el momento de participar del árbol de la vida después de haber desobedecido. Ahora obedezcamos a la palabra del Señor, a su mandato, para que podamos participar del árbol de la vida. El término griego para paraíso se encuentra solo 3 veces en la Escritura: Lucas, 2 de Corintios y Apocalipsis. En Génesis aparece la expresión jardín del Edén, que es la traducción griega del Antiguo Testamento y se convierte en paraíso. ¿Sí? Del Antiguo Testamento lo encontramos como el jardín del Edén. En el mismo lugar, en el Nuevo Testamento, lo encontramos como el paraíso. Esta idea procede de
de Persia antigua, y esta palabra describe un parque amurallado como lugar de felicidad. En el Antiguo Testamento sugiere un lugar deleitoso, no dañado por el pecado. Se encuentra al principio y al final de la Escritura. Lo tenemos en Génesis, lo tenemos en Apocalipsis. El paraíso de Dios es parecido al jardín del Edén que Dios creó para Adán y Eva, aunque también es muy diferente. Si era hermoso el jardín del Edén, el paraíso donde está el árbol de la vida es mucho más hermoso y mucho más especial. Les dejo de tarea, hermanos, a que lean, estudien Jeremías 2:2, por favor. Jeremías 2:2 va a arrojar un poco más de luz a lo que significa que la iglesia en Éfeso había desechado, dejado, olvidado el amor del principio. Esto es todo lo que tenemos en la primera carta o en esta carta a la iglesia en Éfeso.